Hola, ¿qué tal amigos de Manu y Kelly en Canadá? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos. Hoy vamos a grabar nuestro trayecto para ir a trabajar, pero con algo especial. Estamos a menos 23 grados centígrados en sensación térmica y menos 14. Entonces, ahora estoy aquí caminando con Kelly, que nos estamos aproximando a la parada del autobús y como pueden ver aún no ha amanecido y son las 6 de la mañana. Bueno, aquí ya nos estamos montando en el bus, ya Kelly puso su código QR para pagar el pasaje. Ahora lo estoy colocando yo. Así funcionan las cosas acá. Y bueno, allí viendo que el bus está como siempre vacío a esa hora que nos montamos. Nosotros tenemos unas máscaras, estamos usando unas máscaras para que nos protejan del frío, porque una sensación de menos 23 grados centígrados hace que tu rostro sienta que se está quemando. Entonces ya aquí llegamos a la terminal. Aquí pueden ver cómo, digamos, es nuestro día a día a pie, más que todo de Kelly, porque yo este día no estoy trabajando. Ese día yo la estoy acompañando porque hacía mucho frío. Entonces, como dicen por ahí, seguro mató confianza. Yo la acompaño a ella porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces, aquí estamos caminando por el sendero de terminal. Y como van a observar ahora, si hace tanto frío que miren cómo sale el vapor, el humo de mi boca. Si yo no me había dado cuenta del frío que hace. Pero bueno, una experiencia totalmente vivida. Esta es la parte adentro de la terminal. Ellos compraron algo, lo tienen ahí puesto con unas cintas de seguridad. Un lugar cómodo con calefacción. Tienen el horario de la llegada de los buses y un lugar para comprar un mecato, chuchería, dulce, gaseosa, agua, si así lo deseas. Ya llegamos a nuestro lugar de destino. Tomamos otro bus y ya nos estamos bajando. Ahí nos despedimos del conductor. Acá tienen siempre la costumbre de decirle gracias, tenga un buen día al conductor cada vez que una persona se va a bajar del bus. Y bueno, llegamos a nuestro punto de destino. Como pueden ver, la calle está bajo nieve, bastante resbalosa, y hay que tener mucho cuidado al pasar por ella. Aquí recuerdo la temperatura en donde que se sentía en ese momento en la Martindale Road. Y exactamente ahí estaba hablando yo que venía un carro. Entonces imagínense, el carro viene rápido. Y no creo que a esa velocidad puede que funcionen bien los frenos. Puede que funcionen bien, pero puede que derrapen un poco el carro. Allí pueden ver que han puesto sal, pero la sal derrite la nieve a una temperatura máxima de menos 15 grados. Y se sentía a menos 23, entonces no estaba derritiendo bien la nieve. Y bueno, ahí ayudé a Kelly a ponerse el bolso. How do you feel? Good. Fine, thank you. Kelly que se siente un poco bien, según. Bueno, aquí vamos a cruzar.
Y aquí voy con mi esposa maravillosa, valiente, fuerte, esforzada, cariñosa, bendecida por Dios Todopoderoso. Qué bendición contar con ella. Aquí hay una panadería que se llama Con Gusto, pero no hablan nadita de español, simplemente es el nombre. Venden unos panes, la verdad, deliciosos, pero así como son deliciosos, son bastante altos el precio de cada uno. Pero aún así recomendamos comprar panes allí porque son muy ricos. Y bueno, ya aquí llegamos al lugar. Como pueden observar, está todo cubierto aún de nieve. Y en la parte de arriba se ve como si fuese una nevera literal del frío que hace. Parece una nevera. Ahí lo estoy diciendo yo. Una nevera. Hace bastante frío. Ahí se pueden ver unos trabajadores dentro del lugar donde está Kelly trabajando, y nos vamos a despedir de ella justo ahora. Bueno, chao mi amor, llegaste sana y salva. Esa era la idea, un beso y un abrazo. Este borrador, camión que acaba de pasar por aquí, es una volqueta y va a millón, va súper rápido echando sal por toda la calle. Como pueden ver ahora, la cámara está un poco desenfocada, está un poco así porque el frío está afectando el funcionamiento. O sea, estamos a menos 23 y la cámara está pelada afuera. Ya estaba causando estragos el frío en su rendimiento. Allí me di cuenta por fin que llevaba la chaqueta abierta y me la cerré. Al caminar un poco sobre la Martindale Road, he sentido zapatos fríos pero si tus zapatos son de menos 35, o sea, ¿por qué es tan frío? Pensé que se había metido agua, pero no, es que tanto frío que hacía ya no estaba funcionando bien. Y lastimosamente no se enfocó bien aquí una barredora, que es una camioneta con una cosa adelante para quitar la nieve. Así son las barredoras acá también. Y bueno, como hacía tanto frío y el bus pasaba en 20 minutos, entonces decidí alojarme un momento aquí en este lugar. Mientras llegaba el bus, no pude grabar adentro. Ya al salir estaba el cielo más claro y bueno, hacía el mismo frío, así que me dirigía a la parada más cercana del lugar. Por lo general, las paradas de buses no tienen ningún lugar donde cubrirte de la nieve. Sí los hay, sí, pero son como un 20 o 15%. La mayoría de las paradas no tienen un lugar donde refugiarse. Es allí abajo del poste de luz. Y el bus viene de la otra dirección donde estaba apuntando con mi dedo. Entonces, ya como algunas barredoras habían pasado, habían echado la sal, la calle ya estaba quedándose sin nieve la mitad de la calle. Allí podemos ver la señal de la parada del bus. Por lo general la terminal es bastante ruidosa, así como escuchan el sonido, así es, porque los buses emiten, digamos, un sonido alto del motor.
Y si están caminando por la terminal, justo por este lugar en donde yo estoy caminando, tengan cuidado con esta parte del techo que tienen una gotera desde que llegamos hace 7 meses, no se ha podido arreglar. Entonces mucho cuidado por este pedacito. Gracias por ver nuevamente un video de nuestro canal. Si no te has suscrito, te recuerdo que te suscribas, dejes tu me gustas y activa la campanita para que te avise cada vez que nosotros montamos un video. Si no es más, un abrazo, bendiciones, chao.